Buenas tardes, doctores y todos los presentes en el día de hoy. Somos el grupo Primero B y hoy les queremos presentar la Galería Jurídica. Es un trabajo que hemos hecho a lo largo de todo el semestre, es un trabajo en el que hemos recopilado los aportes más importantes de cada edad al derecho que tenemos hoy en día, ¿sí? Aportes del derecho a la filosofía y de la filosofía al derecho en general. Hemos tenido una metodología en cada uno de los cortes bastante interesante y bastante distinta, pero que ha sido dinámica y que nos ha llevado a crecer y a enriquecernos eh, tanto en conocimiento y como personas también nos ayuda a enriquecer. Ha sido un semestre distinto para todos. Yo creo que nadie se esperaba la crisis del COVID que ha sucedido, pero esto ha llevado a que nuestro conocimiento evolucione para que pueda ser mejor. Creo que la profesora se ha esforzado para transmitirnos un buen conocimiento y queremos agradecer a la profesora pues por su esfuerzo y dedicación tanto en las clases presenciales como en las clases virtuales. El primer corte fue bastante interesante, tuvimos una metodología en la cual la profesora pues nos daba los aportes más importantes, tomábamos nota y todas estas notas que tomábamos las fuimos recopilando en mapas conceptuales que podrán encontrar a lo largo del blog de la galería, eh, que nos ayudaron a entender mejor cómo cada una de estas edades han sido importantes y han influido de una manera increíble en nuestro derecho contemporáneo. En el segundo corte, pues hemos tenido una metodología similar con la variación de que pues tuvimos que continuar las clases por los medios virtuales. En este caso, la profesora usó unos Word en los cuales explicaba los hechos más importantes de la edad y en los cuales nosotros podíamos basar estos hechos para hacer nuestros nuevos mapas conceptuales. De esta forma nosotros pudimos continuar un poco esa línea de conocimiento, que no se pausara por la vía remota del conocimiento, podemos continuar e incluso ahondar un poco más en estos hechos tan importantes y tan influyentes en nosotros. El tercer corte fue muy interesante, tuvimos una metodología similar en cuanto pues, al aprendizaje remoto, pero quiero resaltar la creatividad de nuestros compañeros a la hora de presentar las galerías de cada uno de los cortes, porque, como dijimos, hay que reinventarse. Entonces, cada uno de nosotros, de la manera más creativa posible, presentó a la profesora nuestras galerías jurídicas y pudo implementar un conocimiento, transmitir un conocimiento a nuestros compañeros y un punto de vista tan importante para cada uno de nosotros, un punto de vista que nos hace reflexionar acerca de lo que queremos en nuestra carrera, ¿no? Porque vemos grandes personajes a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de esas edades que nos hacen pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos de aquí en adelante? ¿Qué fortalezas o con quién nos identificamos para poder seguir un camino el cual nos lleve a hacer un aporte similar o en iguales condiciones o en superiores condiciones de las que lo hicieron muchas de estas personas? Esta es Filópolis Editorial. Comenzamos con nuestra galería jurídica. Buenas tardes, doctores. Yo hago parte, pues, del grupo 2 y mi tema, pues, nuestro tema era la edad antigua. Entonces, mis compañeros prácticamente, pues, se esforzaron muchísimo al presentar sus trabajos creativos. Por ejemplo, en el grupo número 1 hicieron este mapa de Grecia e Italia con la representación de sus corrientes más revelantes, donde pues se puede mostrar en el mapa acá grandes eh, representaciones del tema. Luego, el grupo 2 hizo la golosa grecorromana, donde pues prácticamente nosotros quisimos disfrazarnos de la época con mis compañeros y prácticamente hacer una actividad que no sea monótona, y fue prácticamente que las personas
con cuestión de que iban saltando, tenían que responder unas preguntas. En el grupo número 3 hicieron el Museo de la Edad Antigua, donde podemos ver una gran demostración de esta maqueta, donde fue muy importante cómo ellas la representaron. En el grupo número 4 hicieron el pasado en el presente, donde pudieron representar con objetos de hoy en día la explicación de la edad antigua. En el grupo número 5 hicieron, titulado La Polis, una maqueta sobre las polis en Grecia, donde pues podemos ver una gran representación. Y por último, el grupo 6 hizo un viaje al pasado que pudieron demostrar también con maquetas y una gran montaje de la edad antigua. Entonces ahora procederé a explicar lo que es la edad antigua. Entonces la filosofía del derecho en la edad antigua marcó muchos de los pensamientos que tenemos hoy en día y por esta razón es muy importante estudiar su historia, su desarrollo y el impacto cultural del momento para poder comprender nuestra actualidad. Vamos primero a lo que es entender y definir los conceptos básicos. Entonces, el origen etimológico de la palabra derecho proviene del latín directum, que se podría definir como ir por el camino correcto, seguir lo que indica la ley prácticamente. Este, como disciplina, se entiende como el conjunto de normas jurídicas, las cuales son ordenadas por un Estado para regular el comportamiento de los individuos pertenecientes a ella, y en ocasión también que se viola alguna norma, se prevé una sanción, por tanto sería coactiva. La palabra filosofía tiene su origen en Grecia y significa amor a la sabiduría. Además, es una ciencia o doctrina encargada del estudio de diferentes razonamientos lógicos sobre los diferentes conceptos que rigen la vida diaria del hombre, como lo es la verdad, la existencia y la ética. De igual forma, ha servido como base y ha aportado conocimientos a varias disciplinas y movimientos de pensadores de la filosofía del derecho, donde se amplía y simplifica el método que estudia la norma jurídica. Por esto, es una indagación de carácter universal que se dirige como a descubrir la esencia de la facultad y su valor que tiene. Esta tiene como objetivo estudiar el punto de vista positiva, pero no se limita solo a ello, sino las diferentes ramas o corrientes del pensamiento que se encargan del fundamento propio del derecho. La Edad Antigua fue marcada por dos imperios característicos que la apartaron a la humanidad, que fue Grecia y Roma. Ciencias como lo que es la arquitectura, la matemática, la gastronomía y el derecho, siendo como nuestro último como tema de enfoque para este proyecto, veremos cómo se desarrolló la civilización griega y así también cuáles fueron sus filósofos más relevantes, como también en el Imperio Romano, y cómo se desarrolló y qué aportes le brindaron al derecho por medio de la filosofía, y que va hasta el periodo helenístico, donde Roma invade Grecia fundando un nuevo derecho y también un gran imperio. Entonces comencemos hablando sobre Grecia. La antigua Grecia estableció las primeras bases de la historia del pensamiento filosófico, por lo tanto fue el precursor de la filosofía del derecho y también cierta parte del estudio de las ciencias jurídicas, cuna de grandes sabios como Sócrates, Aristóteles, Platón, entre otros de ellos nacieron interpretaciones del concepto como lo es la justicia, la política, la lógica, el Estado, la democracia y la ética. Para poder contextualizar, voy a explicar lo que fueron los 4 periodos donde esta se desarrolla: la Edad Oscura, la época arcaica, la época clásica y el periodo helenístico. La Edad Oscura es el periodo donde se colapsa el mundo micénico, que es entre 1200 a 1100 antes de Cristo, y es de este momento hasta la época arcaica, que fue en el siglo VIII antes de Cristo, donde se consolida la época oscura, que lo cual tuvo como característica principal la escasez de fuentes para una explicación de las realidades y los hechos históricos durante este periodo. También procederemos, luego de esto se pasaría a lo que es la época arcaica, donde luego de tener esta época oscura, donde la ausencia de fuentes donde la ausencia de las fuentes que eran escritas y la ruptura de la cultura, se inauguraría pues este periodo a partir del 800 a.C. La época arcaica nacerían lo que son las polis, que son la ciudad-estado, donde eran gobernadas por la minoría de personas de sangre noble y la cabeza de los cuales era un rey. La época clásica, este periodo se desarrollaría en el siglo V y a comienzos del siglo IV a.C., donde Grecia se habría consolidado entre dos estados reales entre sí, que fueron
Atenas y Esparta. De igual forma, la democracia tomó un gran protagonismo, puesto que muchas polis las tomaron como un sistema de gobierno, donde se dejó en el pasado la oligarquía y la tiranía. El último periodo de este fue el periodo helenístico, donde también habría sido denominado como periodo alejandrino por Alejandro Magno, y en esta etapa se encontrarían los límites cronológicos que vendrían siendo marcados por dos importantes acontecimientos políticos, como la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. y el suicidio de la última soberana helenística, que fue Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Asia. Eh, los filósofos más relevantes del momento en Grecia se deben a las escuelas socráticas, ya que estas fueron fundadas a partir de la muerte de Sócrates en 399 a.C., que fueron el maestro de los fundadores de estas escuelas, cuyo objetivo era seguir el pensamiento de su maestro y desarrollarlo por ellos mismos. Por lo tanto, encontramos las escuelas cirenaica, la cínica, la de Megara, Platón con la academia y Aristóteles con el liceo, donde cada uno de ellos aportó con importantes hechos que le aportarían al derecho desde la filosofía. Voy a comenzar explicando lo que es la escuela cirenaica, donde fue fundada por Aristipo de Cirene, y este fue discípulo de Protágoras y Sócrates al mismo tiempo. Por lo tanto, Aristipo afirmaría que todo tipo de conocimiento procedería de los sentidos y de la conducta humana, también de la moralidad, donde este no sería ni dependiente de las leyes o normas que habían sido objetivas, donde sería una búsqueda de las sensaciones positivas. Luego, la escuela de cínica, conocida también como la casa de los perros, por sus diferentes acciones o comportamientos, estos tomaban el actuar rebelde como su naturaleza les dictase. Por lo tanto, se oponían a todo aquello que tenga que ver con las relaciones de normas y reglas. Antístenes, fundador de esa escuela, rechazaba que las ideas de Platón eran totalmente como la autarquía y la autosuficiencia, es decir, el individualismo del ser. Esta escuela se les permitiría entrar a las mujeres, donde Hiparquía de Maroñas fue la primera filósofa en la historia y esposa del cínico de Crates de Tebas. A pesar de esto, Antístenes, que fue su fundador, su mayor exponente fue Diógenes de Sinope. Megara, con la escuela fundada por Euclides de Megara, esta escuela tiene como objetivo seguir el pensamiento heliático y defendería que la teoría de Dios y el bien son una misma. Por lo tanto, Euclides también rechazaría las ideas de Platón, diciendo que solo existen cosas particulares y singulares, donde esta idea nacería sobre el estoicismo. La academia fundada por Platón se podría considerar como la escuela más importante de los discípulos de Sócrates, donde se hablaría sobre su teoría de las ideas y por ende abarcaría los temas desde la psicología y la política. Platón, con su obra La República, que consta de 10 libros, explicaría el estado ideal, hablando sobre la organización social y la justicia. El Liceo, fundado por Aristóteles, a pesar de que no es una línea directa del maestro de Sócrates, Aristóteles fue estudiante de Platón, pero gracias a esto el filósofo hace un gran aporte con el naturalismo y con su libro Política, ya que este se plantea una finalidad a la sociedad, la cual sería garantizar el bien supremo de los hombres y la vida moral como intelectual. Ahora que ya hablamos de Roma, vamos a hablar de Grecia, perdón, me disculpo. Ahora vamos a hablar sobre Roma, donde encontramos varias etapas sobre el derecho romano que se desplegarían en 12 siglos de la historia, que siguen en 3 etapas diferenciadas. Por su forma de gobierno, desde el punto de vista político, la monarquía inicia con la fundación de Roma como ciudad el 21 de abril del 753 a.C. y terminaría con la caída del último de sus reyes, iniciando así el periodo de la República. Desde el principio, en el periodo de la monarquía, ya se practicaba lo que era el concepto de la división de poderes. Aunque el rey tenía grandes facultades, también se acompañaba de autoridades políticas tales como el Senado, cuya función era la consulta, y la Asamblea de los Ciudadanos, donde esos podían votar por las leyes. Como también la religión poseía un gran poder desde en el gobierno. Se podría decir que estos iban de la mano, de tal forma que los colegios sacerdotales dirigidos por el pontífice máximo poseían una gran importancia en forma jurídica. De igual modo, otras potestades pertenecientes a esta institución consultaban la voluntad de los dioses para la toma de decisiones y se encargaban de las relaciones extranjeras. Por otro lado, el derecho que regía el pueblo era consuetudinario, y a pesar de existir teóricamente métodos de participación ciudadana, se fiaban pocas veces de los comicios, donde la etapa de la República iniciaría en 509 a.C. y se caracterizaría por controlar hasta cierto punto el poder ilimitado de los gobernantes. Uno de los aportes más importantes fue la ley de las 12 tablas, que posteriormente hablaría sobre el derecho honorario con base en los edictos de los magistrados,
y el imperio sería la última etapa, pero eso se hablará en el siguiente edad. Muchísimas gracias. Buonasera, in questa parte del semestre dobbiamo fare l'uso di un'altra lingua, diversa dallo spagnolo. In nostro caso, la insegnante ha scelto l'italiano. Durante le prime lezioni lei vi ha insegnato le regole dell'italiano e un po' di come si parla. Adesso, nel Medioevo, si divide su due principali fasi, l'Alto Medioevo e il Basso Medioevo. Nell'Alto Medioevo era caratterizzato per il teocentrismo, che dava al governo tutto il potere e anche il governo girava altro alla religione. La crescita del feudalismo, che più tardi è stabilizzata la monarchia, e nel Basso Medioevo ha portato con sé le urbanizzazioni dei territori e con quello una rinascita economica. Il pensiero occidentale divise in due classi, la vita sociale, che saranno i nobili e i plebi, e più tardi è emersa la borghesia. Questo periodo ha dato alla fine all'età antica e non ha avuto un sviluppo culturale. Anche possiamo dire che c'erano due grandi pilari di conoscenza, il patristico e lo scolastico. Nel patristico si spiega che per cercare unire la religione alla filosofia, per dare il potere supremo alla Chiesa e la teologia e la morale. E nella scolastica si spiega la relazione divina e la ragione e la sua relazione con la fede. E questo è un po' di quello che abbiamo fatto sulla nostra seconda galleria giuridica. Grazie. Bueno, buenas tardes, doctores. Soy el representante del grupo 4 y en este momento les expondré una de las tres eras más importantes de las cuales fueron marcadas para la humanidad. Les hablo específicamente de la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia entre la caída del Imperio Romano de Oriente y la Revolución Francesa. Como bien ya lo había explicado antes, fue una de las tres eras más importantes para el ser humano y la última, puesto que dicha era contribuye a nuevos contextos históricos, políticos y religiosos, siendo totalmente opuestos al oscurantismo que se dio que se dio en la Edad Media. Los valores de la época y de las épocas fue la comunicación, el progreso y la razón, que hoy en día las tenemos en cuenta, si no es por decir demasiado, puesto que la razón es algo que tendremos día a día en todas las decisiones que optemos por hacer. Los inicios de dicha se remontan a la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano y con ello el fin del Imperio Romano de Oriente. En dicha época se comprende totalmente la separación de Iglesia y Estado, progresando en cuanto a la comunicación y la razón. Como bien ya se mencionó, la separación de Iglesia y Estado se puede evidenciar en un contexto muy actual como sería ya en la Constitución de 1991, donde se desprende totalmente las decisiones del Estado con la Iglesia. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia ya no esté confabulada con el Estado para la toma de decisiones para el pueblo, no significa que la religión se haya dejado a un lado. Hay países como Colombia que tienen tratados con el Vaticano en cuanto a las iglesias. Sin embargo, la toma de decisiones de leyes o decretos no se tienen en cuenta las opiniones de este. En ese periodo se destaca el puente entre la medievalidad y la modernidad constituido por el Renacimiento, iniciando quizás en el siglo XIV y concluido en 1600. En general, la Edad Moderna se caracterizó por un estallido de la santidad. En esta fue mucho la edad de la ciencia y quedó plantada toda su atención la difícil relación entre física y metafísica, es decir, lo verdadero y lo que no, lo que se podía estudiar y lo que no. En esta edad se da el empirismo, el antropocentrismo, que a medida del tiempo fue evolucionando y tomando más fuerza. El valor de justicia había estado frecuentemente sometido a la arrogancia del valor santidad y luego la edad moderna sería atacado por los avances del valor de utilidad. El pensamiento moderno tiende a descubrir la justicia valiéndose con más intensidad de los criterios generales orientadores, con la búsqueda de un derecho natural de fuerte vocación universal,
diversa del mayor recurso a las valoraciones completas que había practicado la derecha natural medieval. En la época podemos evidenciar los derechos individuales, la creación la creación para derechos individuales, como hoy en día podríamos notar los que están estipulados en el Código Civil, que amparan la protección de estos. En la Edad Moderna, ese tiempo es la primera comprensión de la importancia de los derechos también fundamentales y la libertad de culto. Se fractura la unidad jurídica y la unidad política que con el triunfo de los 80 derechos nacionales y la formación de los estados que se escriben en el Sacro Imperio. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la Edad Contemporánea. Les envío un cordial saludo a todos los que están viendo esto. Entonces, pues, respecto a la Edad Contemporánea, junto a mis compañeros realizamos la Galería Jurídica Virtual, donde muchos optaron por realizar videos y otros por realizar presentaciones gracias a la plataforma de Prezi. Anterior a esto, la profesora nos había dado una introducción a lo que sería la edad contemporánea a través de una clase virtual. Y pues gracias a esto, pues logramos realizar y construir nuestras presentaciones. Entonces, posteriormente les voy a hablar de la edad contemporánea. La edad contemporánea es el nombre que se le asigna a este periodo histórico, que está comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, hasta nuestra actualidad. Se puede decir que la filosofía del derecho en esta etapa se da una creación de nuevas normas, porque a diferencia de otras épocas, el fenómeno de evolucionario que se ve presente fue tan importante que lo que se cumple son las nuevas creaciones de ideologías, como principalmente el liberalismo, para impulsar un nuevo ordenamiento jurídico en relación a un sistema legislativo completo. Uno de los rasgos característicos de la edad contemporánea, desde mi punto de vista, que pues, llegó a causar muchos conflictos, fue el imperialismo. Se puede decir que el imperialismo es una doctrina o una acción que conduce al dominio de un Estado sobre otros mediante el uso de la fuerza militar, económica y política. Durante el siglo XIX, las potencias europeas y extraeuropeas, como sería Estados Unidos y Japón, y por parte de las europeas como Francia, Alemania, Gran Bretaña y entre otras, desarrollaron una política de expansión colonial, gestándose nuevas colonias en nuevos territorios geográficos, todo con el fin de establecer un control sobre estos países más vulnerables para sacar un provecho económico, ¿no?, que los beneficiase a sí mismos. Respecto al contexto filosófico, podríamos decir que la edad contemporánea es el periodo actual, ¿no? Entonces eso quiere decir que la filosofía de esta edad es el periodo actual de la filosofía. También se le dice que la filosofía de esta época se debe a los filósofos que aún están vivos o hicieron parte de los siglos anteriores, ¿no? La filosofía se destacó por, digamos, hablar del positivismo lógico, la fenomenología, el existencialismo y el postestructuralismo, que estas fueron muchas ideologías que dieron paso a crear doctrinas políticas de la época. Podemos hablar también de un contexto social. Se puede decir que en la contemporánea se dio un paso de un sistema feudal a un sistema netamente capitalista e industrial, donde las personas que trabajaban para los señores feudales empezaron, por decirlo así, a independizarse económicamente, empezaron a pensar más en su individualismo, en su crecimiento personal, tanto económico como socialmente. Es por esto que las personas empiezan a viajar a las grandes ciudades para buscar una nueva vida y establecer nuevos negocios, donde en estos negocios iban a darle trabajo a más personas y se crearía la idea de lo que sería la revolución industrial, donde se tecnifican las técnicas de producción, que sería, digamos, que hoy en día vemos mucho lo que es la producción en línea, grandes empresas que se crearon como en Estados Unidos, las grandes industrias de comida, de alimentos, grandes industrias como la automotriz y entre otras, ¿no? Se podría decir que por una parte la burguesía y la clase media se convirtió en el eje fundamental de esta sociedad. Las clases altas tienen que otorgar un poco más de dominio sobre otras, ¿no? También se dice que se crean los proletariados,
mientras que también los trabajadores que se ubican en la clase más baja empiezan a organizar pequeños sindicatos. Entre otros aspectos novedosos podemos decir que aparecen nuevas ideologías como el nacionalismo, el liberalismo o diferentes totalitarismos, pero pues tampoco podemos olvidar que en esta época la iglesia perdió una influencia respecto a lo que tenían anteriores periodos históricos, ¿no? Hablando del contexto económico, cabe resaltar que el primer aspecto es el inicio de una edad netamente industrial, ¿no? Donde el sistema capitalista prevalece. Antes de la revolución industrial ya existía un incipiente liberalismo, pero pues el capitalismo se afianzó gracias a la revolución industrial como el sistema económico más poderoso, ¿no? De igual manera, como lo dije anteriormente, se pasó de una economía agrícola a una economía industrial, con una gran presencia de maquinaria. Por una parte se incrementó la producción de una manera notable, ¿no? Pero por otra parte provocó que la aparición de una clase obrera que estuvo explotada durante muchas décadas. Hablando del contexto político, se puede decir que ocurrieron muchos acontecimientos que marcaron la historia de este periodo de tiempo. A partir del siglo XVII se produjeron grandes cambios políticos en la edad contemporánea. La revolución industrial y la revolución francesa marcaron el futuro de Europa y con ella el de todo el mundo, ¿no? El siglo XIX y XX fueron testigos de grandes cambios geopolíticos que gracias a lo que yo he hecho el imperialismo se provocaron las Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lastimosamente, como le dijo Julián al principio, es un periodo muy triste. Para adelantar que no se saca nada bueno de esto. Tal vez sea la creación de las Naciones Unidas y empezar a reflexionar que es mejor tener un mundo unido que tener un mundo en conflicto, ¿no? Como lo dije, también se crearon nuevas ideologías como el nacionalismo, el liberalismo, el totalitarismo, el marxismo y el neoliberalismo, donde estos dos últimos van a jugar un papel importante en la historia de la edad contemporánea. Hablando de derecho, tenemos que tener en cuenta la revolución industrial, ya que este fue un conflicto político y social que tuvo como consecuencia la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Esta fue aprobada gracias a la constituyente francesa el 26 de agosto de 1987. Pues gracias a esta gesta se impulsaron nuevos regímenes liberales basados en los principios del individualismo. Siguiendo por el lado del derecho, tenemos la codificación, que a partir del siglo XIX los países de Europa, Iberoamérica, África, Asia y Oceanía empezaron a aprobar la codificación del derecho. No obstante, se utilizó la primera codificación fue la de Bavaria en 1756. Pero sin embargo, el código que fue muy importante fue el código que promulgó Napoleón, que es el Código Civil de Francia, en 1804, que gracias a este se impulsó un cuerpo legislativo moderno que resultó de modelo para códigos civiles a nivel mundial, principalmente en Iberoamérica, ya que muchos de los códigos civiles que tenemos actualmente están basados en este. También tenemos pues la creación de estados independientes, pues en el siglo XIX se produjo importantes transformaciones en el mapa del mundo. Muchas de las fronteras que tienen los países actualmente no son las mismas, sino que han ido cambiando gracias a una serie de tratados, entre otros. Como lo dije anteriormente, uno de los grandes pasos que hicimos como humanidad fue la creación de la ONU. Las Naciones Unidas nacieron gracias a una iniciativa de mantener la paz a nivel mundial, todo con el fin de, pues, de evitar una tercera guerra mundial. Esta se creó el 24 de octubre de 1945 y pues busca el mantenimiento de una paz duradera donde se garantice los intereses de los pueblos del mundo, en especial los más vulnerables y pobres. Tenemos también la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea de la ONU el 10 de diciembre de 1948,
Aquí se demuestran los derechos que son fundamentales y que deben ser aplicados para todos los seres humanos sin ninguna distinción. Para hablar de filosofía tenemos que hablar de los principales filósofos, ¿no? Que están Arthur Schopenhauer, Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Foucault y Sartre, ¿no? Ya por último les voy a hablar de lo que sería un suceso que marcó también el antes y después de muchos países, que fue pues la Guerra Fría. La Guerra Fría es un conflicto no bélico que se desató entre el bloque occidental, que sería netamente capitalista liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, que es comunista liderado pues por la Unión Soviética, ¿no? Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó partidos comunistas, revolucionarios y movimientos guerrilleros en muchos de los países alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí las guerrillas en Colombia pues iniciaron a movimientos comunistas de campesinos que se tomaron en armas en contra de un gobierno capitalista. Podemos decir que por parte de Estados Unidos financió dictaduras en Latinoamérica, todo con el fin de frenar el avance del comunismo en estos países. Vemos dictaduras como las de Argentina, en Chile con Pinochet, en Colombia con Rojas Pinilla, entre otras. Y pues ya para finalizar, también como lo dice Julián en el principio, tenemos lo que sería la globalización, ¿no? Que es un proceso pues económico, político y social que tiene un gran avance científico que nos ha ayudado a unir el mundo, ¿no? Antes de estos avances tan grandes tecnológicamente que hemos tenido, las distancias eran muy grandes entre nosotros, pero ahora gracias a la tecnología esas distancias casi son invisibles y pues gracias a esto podemos estar aquí en estos momentos explicándoles. Entonces eso fue todo, espero que les haya gustado. Bueno, ya para concluir nuestro trabajo, les queremos compartir que hemos analizado y crecido conocimientos con nuestros compañeros y nuestros docentes, dando la profundización al surgimiento de nuestra carrera y todos los movimientos políticos, religiosos y sociales que se han visto a través de la historia, cómo hemos evolucionado a través del tiempo. Analizamos también la situación mundial que estamos viviendo, la cual no estábamos preparados claramente. Hemos aprendido a convivir y a tolerar la situación virtuales, trabajos demasiado cómodos para subir como actividades como estudiantes. Y como decía Julián al principio, hemos aprendido cosas nuevas, incluyendo el idioma italiano, que para nosotros no fue nada fácil, pero gracias a la docente lo logramos entender con más facilidad. También queremos darle gracias especial a nuestra docente que nos ha servido de guía educativa. Con su amor no solo nos enseñó la parte fundamental de nuestra carrera, sino a ser personas que pueden repartir amor con lo que pues aprenden y con lo que estamos haciendo. Esperamos cruzar también nuestras vidas algún día con nuestra docente porque realmente hizo un impacto en nosotros. Gracias por vernos y pues hay videos en nuestro blog de las galerías que hemos hecho. Si desean verlos, pueden ingresar a nuestro blog y pueden darle clic a los links y pueden mirar nuestros videos, que hay representaciones creativas, tanto escritas como de actuación. Entonces, se los compartiremos. Listo, muchas gracias. Eso fue todo por nuestra gran galería jurídica. Esperamos que pues nuestro video haya sido de su agrado y esperamos pues vernos en una próxima ocasión o en una próxima galería. Muchas gracias por su atención.
Hasta luego, muchas gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego y gracias por todo.